tal? Muy buenas noches, amigos. Es martes, bienvenidos a Espacio Abierto. Esta noche en un programa especial, monográfico, como viene siendo habitual, dedicado a la economía de nuestra comunidad. Vamos a hablar de cajas, por supuesto, también de automoción, de equipamientos y del empleo. Y esta noche lo vamos a hacer con el vicepresidente económico de la Junta de Castilla y León, don Tomás Villanueva, al que le damos las buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Pero esta noche, como viene siendo habitual, como es habitual en este espacio abierto aquí en Castilla y León Televisión, también nos acompañan periodistas de la comunidad. Esta noche compartimos mesa con José Luis Fernández del Corral, que es el redactor jefe del Mundo de Castilla y León. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Luis Miguel Torres, es el director de la agencia de noticias ICAL. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y también está esta noche en este espacio abierto, en este coloquio, hoy con formato entrevista, con formato especial, Julio Calzada, que es el responsable de la sección de Economía del Norte de Castilla. Julio, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y bienvenido. Gracias. Vicepresidente, pues casi lo obligado, y no por reiterado, pero sí importante, es empezar hablando de las cajas, del proceso financiero de Castilla y León. La primera pregunta es si el proceso abierto entre España y Ibero, la fusión, ya no tiene camino de retorno, es un camino sin vuelta atrás. Bueno, es un camino que se ha iniciado y que evidentemente faltan todavía superar ciertas etapas. Tienen los órganos de gobierno de la entidad, entre las dos entidades, que aprobar el proyecto de fusión, ratificarlo, y después a las autoridades españolas y autoridades de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no es que sea irreversible, es verdad que es una decisión ya bastante importante la que se ha adoptado, los pasos que se han dado, pero hay que seguir construyendo ese proyecto. Compañeros. Sí, consejero, el presidente de la Junta ha dicho con una claridad absoluta, quizás de las declaraciones más fuertes que hemos oído, que no va a permitir, mientras él sea presidente, la disgregación del sistema financiero regional. Claro, eso en la práctica le está poniendo a usted deberes, le está poniendo a usted el deber de no admitir ningún tipo de disgregación, por así decirlo, es decir, no valen las cajas que se vayan con otras regiones. ¿Está usted dispuesto a acatar esa especie de mandato que le ha dado el señor Herrera? Evidentemente, yo creo que más que fuerte es una posición política muy clara. Nosotros desde el Gobierno hablamos en términos políticos, expresamos la voluntad política, y también en el ámbito de las competencias tenemos que resolver expedientes administrativos. Yo voy a hablar en términos políticos, ¿no? Y en términos políticos yo creo que el presidente se ha manifestado de forma inequívoca como que no tiene sentido para la economía y para esta región, ni para las provincias de la región, que las cajas, cada una adoptara un camino, como a veces conocemos a través de ustedes los medios de comunicación, sin ningún sentido regional ni sin ningún sentido de ningún tipo, ¿no? Y evidentemente yo formo parte de su gobierno y no es que esté solamente dispuesto a seguir sus instrucciones y sus indicaciones, sino que además es que lo comparto. Pero esto lo que ocurre es que o hay una fusión interna de las 6 cajas o el señor Herrera se tiene que ir. Bueno, yo creo que ¿no? Estamos trabajando primero en fusión de algunas cajas, a las cuales todavía no renunciamos, que es posible que se incorporen otras. Presentamos hace ya muchos meses, hablaré yo más de un año y medio, un proyecto para integrarlas en lo que hoy es más conocido el SIP, el Sistema Institucional de Protección y Liquidez, para fortalecer financieramente las entidades, algo que hoy está de moda, pero que entonces no se comprendía bien, y en fin, también es un instrumento que jurídicamente permitiría una cooperación más intensa de las cajas de Castilla y León. Sin embargo, consejero, lo ha señalado usted, una cosa es la disposición política y otra cosa es la resolución de los expedientes administrativos. En este caso parece que el Banco de España va a dar su visto bueno a algunos de los proyectos iniciados por algunas de las cajas de Castilla y León, es el caso y el ejemplo primero, el de Caja de Burgos, para incluirse en un proyecto Banca Cívica en la que forman parte cajas que no son de Castilla y León, como Caja Navarra o Caja Canarias. Yo no sé si la resolución de ese expediente administrativo, a pesar de la decisión política de la Junta de Castilla y León y de sus responsables de que no se disgregue el sistema financiero, va a tener que ser favorable. Pues no lo sé, porque no conozco todavía ningún documento de ese expediente, porque no se ha interesado nada a la Administración Pública, por tanto no voy a hablar de un expediente que no existe y que desconozco.
No le pido que hable del expediente, le digo que una cosa es la voluntad política y otra cosa es que después el expediente lo tengan que resolver de manera bien distinta. Pues eso lo podré decir el día que tenga el expediente delante, pero vamos a ver, respecto al Banco España, es una de las grandes instituciones de este país, la autoridad competente en materia monetaria, y tenemos unas relaciones institucionales muy estrechas. En los procedimientos el Banco de España juega un papel como administración, como institución pública, y evidentemente no resuelve los expedientes. O bien le resuelve el Estado o bien le resuelve las comunidades autónomas. Comprenderán que para mí sería mantener una actitud frívola el que yo fuera a hablar aquí de cómo vamos a resolver los expedientes administrativamente, ¿no? Lo que no le puede quedar a nadie ninguna duda es que manifestamos de forma inequívoca y muy clara cuál es la voluntad política. No nos gusta alguno de los proyectos que alguna caja ha emprendido, creemos que no responde, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, les digo también que cuando resolvamos administrativamente, si a alguien interesa de la administración que nosotros dirigimos la autorización correspondiente, examinaremos los documentos, examinaremos los proyectos, se irán incorporando los correspondientes informes y dictámenes que haya que incorporar y tomaremos una decisión que será ajustada al derecho español, como no puede ser de otra manera, y de la propia comunidad autónoma, y dictada con todo rigor, nos guste políticamente o no nos guste políticamente. Pero en fin, nosotros creemos que hay margen hoy todavía en la región para que con sentido común se haga una ordenación primero interna, adecuada, que responda a los intereses, al interés general de esta comunidad autónoma y de cada una de sus provincias, y por otro lado, pues que en este tiempo, que creo que cada día queda menos, pero que todavía es suficiente, Castilla y León pueda contribuir al sistema financiero nacional con un grupo de cajas potente. Sí, ya que hemos entrado en el terreno de la política, a mí me parece que igual el gobierno regional de alguna manera ha hecho los deberes en el sentido de poner encima de la mesa su proyecto, de impulsar una determinada fórmula al principio, otra después, y sin embargo, quien más problemas ha tenido, al menos en un caso concreto, son los propios partidos políticos, que han sido incapaces de alguna manera de mantener una cierta disciplina en los órganos. Y hemos tenido ejemplos como la misma persona que en las Cortes de Castilla y León votaba en una dirección y en el Consejo de alguna caja votaba en otra distinta. Yo sí que me gustaría que hiciera un análisis o que nos diera su opinión de qué le ha parecido el papel de esas estructuras provinciales de los partidos políticos y si revela no sé si una cierta debilidad, pero al menos ciertas dificultades de los proyectos regionales de los partidos políticos. Bueno, vamos a ver, es un poco complejo, ¿no? Pero voy a intentar dar mi opinión. En las cajas de ahorros, por ausencia de un capital, la sociedad forma parte de los órganos rectores a través de una serie de organizaciones, no solamente organizaciones políticas, organizaciones sociales del entorno más próximo, lugar de origen de la fundación de esas entidades de ahorro, o bien de organizaciones sociales. Están representados también lo que son en el grupo de empleados, los propios trabajadores están en los órganos de gobierno. Las personas que representan a las organizaciones tienen una función muy clara que conviene precisar, y es la de administrar la entidad de ahorro, no la de jugar un papel distinto en representación de la organización política o social a la que representan. Es un mecanismo, un procedimiento para designarles, pero para que administren adecuadamente la entidad. Y ese es su papel, que no otro. A partir de ahí, los grupos políticos en el ámbito provincial pues, tienen en los partidos políticos su propia posición política, ¿no? Viene el gobierno de Castilla y León es un gobierno del Partido Popular, por su mayoría en el Parlamento autonómico, pero es un gobierno que tiene su política, un programa, y que no está pendiente todo el día de la organización política regional para ejecutar. Hay un programa, un discurso de investidura, un proyecto presentado en el Parlamento, se aprueba y nosotros lo ejecutamos. Hay cosas que gustan, que no gustan, parecen mejor o peor. Por lo tanto, es difícil en este tipo de organizaciones que haya unanimidad en todo, ¿eh? Nosotros éramos conscientes de este problema, porque los poderes más locales al final juegan un papel importante y quieren ellos de alguna manera pues tener su propia opinión, y a veces pues la hacen o la trasladan a través de estos representantes y tal.
Bueno, estas entidades, en mi opinión, representan el interés general y hay que siempre ver las cosas bajo esa perspectiva del interés general. Y en ese sentido no es que nos haya sorprendido algunas de estas cosas que usted dice, porque no nos han sorprendido, las preveíamos. Para eso, para evitar esa situación, diseñamos un proyecto, un modelo de cajas, que hoy precisamente es más conocido y probablemente vaya a ser el instrumento que jurídicamente contribuye a ordenar el sistema de cajas de España, y que permitía mantener la personalidad jurídica cada una de las entidades, pero consolidar sus cuentas en un grupo que algunos, por ser una entidad mercantil, un establecimiento de crédito, decían que desnaturalizaban jurídicamente lo que era una propia caja, y sin embargo hoy quieren crear bancos para administrar todo esto. Quiero decir, los partidos políticos, bien, pues tienen su debate interno, y en Castilla y León se ha producido, y hay personas que incluso formando el partido se han opuesto. Esa es su responsabilidad, tampoco debemos de dramatizar más, ¿no?, que era un poco su pregunta. Pero evidentemente ni nos ha sorprendido y yo creo que era algo que esperábamos. Y no sé si a usted como vicepresidente le han explicado por qué no era válido el SIP A6 en Castilla y León y es válido todo lo que ha ocurrido posteriormente. Pues mire, la verdad es que alguna explicación, algún motivo para no querer construir aquel proyecto sí quedaban. Lo que pasa es que hoy oímos a las mismas personas o entidades que daban aquellos argumentos hacer lo contrario. Con lo cual, entonces, bueno, nos parecía razonable alguno de los criterios que sugerían, porque estábamos construyendo un proyecto. Lo que no comprendemos es meses o año y medio después que se defienda un proyecto y se den argumentos y justificaciones completamente que entran en contradicción con las que en su día se propusieron. ¿Ha mantenido contactos con Caja Ávila y con Caja Segovia como vicepresidente de la Junta para de alguna manera conformar ese proyecto que avanzaba antes de Navidad, un poco de que se incorporasen con Caja Burgos para poder tener más peso? ¿Y ha visto disponibilidad en ambas entidades? Bueno, eso ya es más complicado. He visto buena voluntad, ha habido muchos encuentros, muchas conversaciones. Todavía no me han comunicado su decisión final, ni me consta que a sus órganos de gobierno hayan trasladado algún proyecto. Se oye muchos comentarios, se habla muchas cosas todos los días, pero a mí todavía oficialmente no me lo han trasladado. Ellos conocen perfectamente qué creemos que es bueno hacer en Castilla y León para sus entidades, y también un poco el calendario en el que se debía de desarrollar todos estos proyectos. El Banco de España, que sí que algo debe haber tenido que ver, especialmente en el último espaldarazo, en el último empujón para la fusión de Caja España y Caja Duero, parece ser que ahora pide máxima celeridad. Estamos hablando de que este proceso abierto en todas las cajas, no solamente en Castilla y León, sino en toda España, puede ser cuestión de meses, quizás de semanas. Y en ese sentido el modelo de la SIP, lógicamente, es mucho más ágil, es mucho más rápido y urgente que el de acometer las fusiones. Lo digo porque ahora, en la medida en que se quiere reconducir, por ejemplo, la situación de Ávila o de Segovia, o animarles, o intentar que se sumen a la fusión de Caja España y Caja Duero, sin embargo entra en colisión también la postura del Banco de España, que pide celeridad, lo que podría propiciar que, por ejemplo, Ávila y Segovia se sumasen más a una SIP con Madrid, por ejemplo. Bien, vamos a ver, el Banco de España y todos somos conscientes que estamos hablando de las cajas de Castilla y León. Yo voy a hablar de las 45 cajas, quitando 2, 3, que hay una diferencia importante sobre el resto por su dimensión, por su tamaño, ¿no?, por su capacidad. Respecto a la mayoría de las cajas de España, la situación económica, la situación financiera, no es que la analiza muy bien el Banco de España, y creo que tiene buen criterio, y comparto quizás su inquietud en que este proceso hay que ya acelerarle, ¿no? Es que las cosas están en una situación francamente complicada. Es que el sistema financiero español está viviendo una crisis y por lo tanto tiene que hacer unos ajustes y se tiene que reestructurar, y quien no quiera comprender esto es que no conoce seriamente y profundamente cómo están las cosas. Los márgenes comerciales en entidades financieras prácticamente son inexistentes. El endeudamiento en el exterior de muchas de las entidades financieras de este país es enorme y tienen vencimientos de plazo que hay que cumplir. La morosidad, pues por la situación de las familias, de la economía de las familias, de las empresas, está ya en tasas complicadas.
decir, es el negocio como tal, en estos momentos necesita de una reestructuración. Y por lo tanto el hecho de que todas las cajas de ahorro españolas hayan invertido tanto en un sector que está absolutamente paralizado en la economía, prácticamente un 75%, la media de las entidades de ahorro de España lo han invertido en el sector, en la construcción, en el sector inmobiliario. Díganme ustedes si con el 25% restante, suponiendo que les fuera bien el negocio, hay margen suficiente para mantener plantillas, sucursales, expansiones que se han hecho al albor exclusivamente del crecimiento del sector inmobiliario. Ha habido sucursales que se han abierto, miles de ellas, o cientos a lo mejor, exagero diciendo miles, cientos de ellas, que se han abierto como consecuencia de una promoción inmobiliaria. Bien, era una estrategia, era un mercado, a partir de ahí nacía un negocio. Hoy el cerrar sucursales es que es una necesidad, es que lo están haciendo, es que hay que hacerlo, hagan SIP, se fusionen o no se fusionen, o queden solas. Es que ajustar las plantillas. Yo creo que la representación social, con la que hablo mucho, lo tiene asumido, porque los crecimientos y la expansión que han tenido ha sido desmesurada y la economía ha retrocedido, ha decrecido y hay que ajustarlo, porque si no, el resultado final será que desaparecerán las cajas, que irán al concurso, que es que quebrarán. Son empresas como otras cualquiera, se dedican a un negocio muy concreto que provee de financiación a toda la economía, y de ahí nuestra preocupación. Por lo tanto, lo que dice el Banco de España, es decir, lo saben los gestores, lo saben los administradores, lo sabe en términos generales la sociedad y evidentemente las administraciones públicas. Y esa es una realidad que quien quiera hoy desconocerla o mirarlo de lado, se dará cuenta que en pocos meses en España quizás el sistema de supervisión, es una opinión personal mía, el sistema de supervisión española quizás ha retrasado la llegada de la crisis. Quizás, es una opinión personal, insisto, pero la crisis está aquí, ya está. Y como no se ajuste o no se adopten medidas, las cajas estarán en situación de riesgo. De ahí que el Gobierno de España, la vicepresidenta del Gobierno de España, que el gobernador del Banco de España y autoridades de todas las comunidades autónomas, de alguna manera urjan un movimiento. Es verdad que se está urgiendo, pero yo cada vez escucho, en los últimos meses sobre todo, más voces en el Partido Popular en España que indican que el proceso de fusiones tiene que ser un proceso de carácter interregional, no un proceso regional, precisamente para sacar a las cajas de ese supuesto yugo a las que les tienen sometidas las comunidades autónomas. Yo no sé si hay en esto también diferencias, igual que las hay entre las provincias y el gobierno de la comunidad autónoma, también hay diferencias entre el Ejecutivo del Partido Popular de Castilla y León y el propio partido en el resto de España. Pues mire, no, el problema es que es más complejo que todo esto, ¿no? Yo formo parte de un gobierno y le digo que nosotros no estamos interviniendo, ni hemos intervenido, llevo ya bastantes años en el gobierno, de forma de influenciar, en el sentido que más comprende todo el mundo, de dirigir una entidad financiera, ¿no? Eso no es cierto, eso no es una realidad, eso es muy fácil decirlo. Eso de que los políticos estamos, o los gobiernos autónomos estamos influenciando negativamente o forzando las entidades de ahorro, no es cierto. Yo pongo por testigo a las 6 entidades de ahorro más las cooperativas de crédito que hay en Castilla y León. Eso no es cierto. Yo no digo que no haya sucedido en algún lugar, pero en Castilla eso no sucede, ni va a suceder, ni debe de suceder nunca. A partir de ahí, mire usted, yo con don Cristóbal Montoro, que es el responsable en materia económica del Partido Popular, hablo mucho. Y nosotros compartimos lo que el Partido Popular a nivel nacional manifiesta, indica. Operaciones interregionales. Bien, es que hay comunidades autónomas o de nuestro país que es que no tienen otra posibilidad, es que solo tienen una caja. ¿Qué sucede en Castilla y León? Que tenemos 6 cajas de ahorro. Pensamos que para participar en proyectos fuera de la región debíamos de ordenar un poquito la casa. Creo que lo razonable, lo aconseja el sentido común, es poner un poquito de orden, organizarlo, coger fuerza, tener peso y participar en proyectos con otras comunidades autónomas, con cajas de otras comunidades autónomas, es decir, participar en proyectos nacionales, porque eso es algo que nosotros lo compartimos. O sea, nosotros no estamos en contra de las operaciones que hagan nuestras cajas con entidades de otras regiones. Nosotros lo que decimos es que las cajas de Castilla y León, que son muchas,
debieran de hablar entre ellas, organizarse, fortalecerse y ir a esos otros foros en donde se abren este tipo de negociaciones con el peso suficiente para negociar correctamente, porque si no, cada una de nuestras cajas por sí sola va a representar muy poquito en el grupo que se conforme fuera de la región, y eso no tiene ningún sentido. Y eso yo creo que es la aspiración razonable de todos los gobiernos autónomos. Castilla y León, el gobierno de la comunidad autónoma, no se opone a que haya operaciones entre las cajas de ahorro, y quiero manifestarlo con toda claridad, pero nos parece razonable que las cajas debieran de organizarse y fortalecerse, porque son muchas las cajas que tenemos en Castilla y León. Usted ha descrito muy por encima, yo creo que de manera cauta, la situación complicada de las cajas de ahorro de aquí también. El presidente probablemente de una caja que fue más profesional de los que ha habido de mayor conocimiento del sistema, se manifestaba el domingo, me estoy refiriendo a Sebastián Bataner, en las calles de Salamanca en contra de la fusión. Claro, el mensaje que se traslada es que alguien que conoce perfectamente este sistema, que conoce perfectamente la caja, está en contra de esto. Se querría decir que no está tan claro los argumentos a favor de esa fusión, cuando alguien de este nivel, pues precisamente rechaza esto. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo en primer lugar, yo soy prudente por naturaleza y por lo tanto lo seré también ahora. Pero yo tengo un gran respeto a don Sebastián Bataner, a quien le conozco creo que bastante y con el que tengo una relación francamente buena, ¿no? Por lo tanto, respeto su presencia allí, pero no la comparto, y lo tengo que decir claramente, ¿no? Porque además conozco algunos de sus argumentos y no lo comparto. Y él conoce muy bien el sistema financiero, ¿no? Y conoce muy bien a una de las cajas que está en operación de fusión, porque la ha dirigido, la ha presidido, ¿no? Pero en fin, esta es la realidad que vivimos. Yo creo que esa misma manifestación, y no quiero desmerecer nada, revela un poquito en una provincia como Salamanca, bueno, la inquietud o la preocupación que le supone a los salmantinos el problema de la caja, porque creo que nadie discutirá, y creo que es una realidad que todos vivimos, que el debate se está provocando a diario, ¿no? Y que está activado. Bueno, la presencia muy respetable de las personas nos tiene que hacer pensar también que hay muchos miles de personas más que, bueno, que les puede parecer bien esta opinión, ¿no? Y las decisiones que están tomando. Y yo lo digo esto porque, mire, las personas que forman parte de los órganos de administración, que las conozco prácticamente a todas o a casi todas, están defendiendo intereses bueno, generales, ¿no? Que afecta a lo más próximo, a las provincias, que afecta a su región y por supuesto a su propia entidad. Y bueno, yo creo que también hay que darles un poquito de libertad para que se expresen y asuman la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? Y han tomado una decisión. Y nosotros como gobierno la compartimos. Creemos que es una decisión seria. Y además conocemos el plan de negocio. Creemos que dará resultado una caja importante. Y ese es el proceso. Ese es el proceso. Todas las demás opiniones muy libres de expresarse o en manifestaciones o en artículos de opinión o por el medio que les parezca oportuno, bueno, pues hay que ponerlas en ese contexto, con también valorando lo que otras personas están haciendo, porque aquí uno a veces tiene la sensación de que caray, tenemos que hacer lo que pequeños grupos nos dicen, ¿no? Y yo creo que nadie debe tener ninguna duda que el gobierno tiene una idea muy clara, lo ha estudiado, ha reflexionado. No solo el gobierno, el Parlamento por unanimidad, que para nosotros ya no es un derecho el que lancemos un proyecto de naturaleza, tenemos la obligación del gobierno de respetar la voluntad parlamentaria, ¿no? Y ahí está la posición política, el otro gran partido político de nuestro país y de esta región, el Partido Socialista, y creo que lo comparte perfectamente, ¿no? Están los agentes sociales y económicos, y hay muchas organizaciones y colectivos que se han expresado con toda claridad, ¿no? Es verdad que a veces las voces más pequeñas pues son las que más se hacen notar, ¿no? Pero en fin, yo sinceramente creo que con esto contábamos, y con esto contaban las cajas, evidentemente, ¿no? Insisto, tampoco este tipo de presiones a veces pues deben de desorientar la línea que hay que trazar, ¿no? Porque, insisto, el gobierno que
defiende el interés general, está convencido de que esas operaciones son positivas para las entidades y positivas para el gobierno. Entre las obligaciones del gobierno está la de legislar, y ha anunciado en el mes de abril una nueva o una reforma de la ley de cajas. Se ha avanzado algo de su contenido en dirección a eliminar peso político, entre comillas, de los órganos de dirección, o por lo menos a establecer un régimen de incompatibilidades más duro en una dirección de ir profesionalizándola. Pero también se dijo que esa reforma acompañaría de alguna manera la fusión entre Caja Duero y Caja España. Yo no sé si podemos avanzar algo de los contenidos, más allá de lo que se puede conocer de los contenidos de esa reforma de la ley. Si esa ley también puede tener o como resultado pues no sé, una traba más a los intentos estos de disgregación del sistema financiero regional. Espero que no. Vamos a ver, nosotros esta legislatura la comenzamos con una iniciativa, ¿no?, que era de trabajar en una ley del sistema financiero de Castilla y León, que no fuera únicamente reguladora de las entidades de ahorro, de las cajas de ahorro, sino de otras entidades que también participan en el sistema financiero y que estaban ausentes de una regulación en el ámbito autonómico, ¿no? Lo que sucedió fue que la crisis que ya se venía anunciando nos desaconsejó no seguir esos trabajos, que internamente lo tenemos prácticamente preparado, ese borrador del proyecto de ley, pero no era un momento oportuno para presentarlo en el Parlamento, que lo aprobara el Gobierno, ni tan siquiera para consensuarlo. Hay aspectos de aquella reforma que sí sentimos la necesidad, probablemente en esa fecha que he dado yo, de tener que hacer alguna modificación, no una ley de sistema financiero, sino modificaciones a la ley de cajas. De otras cosas porque alguna de las entidades de ahorro a mí me ha solicitado algunos ajustes en la normativa que me parecen razonables y que estamos estudiando, y que en estos momentos no me atrevería a decir que precisaran de una reforma, o si lo podemos resolver de otra manera, ¿no? Pero respecto al régimen de incompatibilidades, sí queremos avanzar, como han hecho otras comunidades autónomas, en darle una mayor profesionalidad. No que haya menos políticos, porque yo defiendo la presencia de políticos, si es tan digna, tan seria y tan responsable como la de otros representantes de otros colectivos. Y además, cada 4 años, los representantes políticos se someten a la opinión de la sociedad, y les aprueban o no les aprueban, y les dan participación, les permiten participar o no les permiten participar. Y por lo tanto creo que más legitimidad que la que tiene la representación parlamentaria en pocos lugares se puede dar. Pero sí que es verdad, y no solamente un régimen de incompatibilidades para los políticos, sino para todos aquellos que estén en los órganos de administración, para que no se confundan los intereses personales, otro tipo de intereses, con los intereses de la propia entidad. Y esto conviene ajustarlo más, porque creo que hay posibilidades, e incluso para que las personas que participen en los órganos de gobierno, que gobernar, administrar una entidad financiera es algo complicado, es un negocio que hay que tener cierta preparación para ello, pues nos parece que ciertos perfiles profesionales, aun designándole los grupos políticos, municipales, parlamento, organizaciones sociales, debieran de adecuarse a un perfil que facilitara la gestión en la administración de esas entidades de ahorro, porque luego no vale decir, es que no lo comprendí, no, es que se está gestionando un negocio que cada día es más complicado, y sobre todo en el futuro va a ser más complicado de gestionar, y por lo tanto cuando un director general somete a la consideración de un consejo de administración una operación, el resto la tiene que comprender, y estas cosas pues cada actividad o cada experiencia o la preparación de las personas lo facilita o no lo facilita. Luego nosotros iríamos a evitar esa confusión a veces que hay en ciertos intereses entre las personas y las entidades. Por lo tanto, pueden ser empresarios, políticos, universitarios, pues gente de toda condición y de toda situación.
y por supuesto darle un mayor tinte de profesionalidad para que la administración se enriquezca, la administración de estas entidades se enriquezca. Vamos a seguir avanzando porque fuera del mundo de las cajas, aunque algunos nos acusarán de ello, hay vida también. Hace apenas 10 días usted rubricaba la llegada definitiva de IKEA, del IKEA de Castilla y León. Yo no sé si para las grandes superficies comerciales en nuestra comunidad la llegada de la multinacional sueca va a marcar un antes y un después. Bueno, todos conocemos que el proyecto IKEA es un proyecto de éxito desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista comercial. Esta comunidad en su extenso territorio no disponía de un proyecto de estas características. Yo creo que fue un acierto también y positivo para la región que mostrara el grupo interés, el grupo IKEA, grupo internacional, en invertir en Castilla y León. Escogieron el lugar que les pareció más oportuno, su ubicación, fue una decisión libre y voluntaria de ellos, y nos presentaron un proyecto que ha tenido dificultades en su tramitación, porque no solamente por la concesión de la licencia comercial, que a veces parece que queda reducido a esto, no, es que se iban a instalar en un suelo que no estaba adecuado urbanísticamente para instalar este tipo de negocios, y eso lleva una tramitación, y que ha durado, yo creo que de los 2 años y medio que ha estado en tramitación, la mayoría del tiempo se ha dedicado a resolver el problema urbanístico, ¿no? Que de una u otra manera se ha resuelto, y una vez que se resuelve y se termina ese capítulo es cuando pasa a la administración competente en materia de autorización de este tipo de instalaciones comerciales, y tramitas, le das por completo un expediente y entonces empiezas a tramitarlo. ¿Qué ha sucedido además? Que ha coincidido la transposición de la Directiva de Servicios al derecho español, y el Gobierno de España no lo hizo en el calendario que estaba previsto, porque antes del día 29 de diciembre lo teníamos que tener incorporado todos al derecho. ¿Qué ha ocurrido? Que el Gobierno de España nos dejó a las comunidades autónomas casi sin margen de tiempo, nos colocó en el mes de diciembre sin que estuviera aprobado el texto en el Parlamento. Aquí la verdad es que en Castilla y León tomamos una decisión, que aprobarlo por decreto ley, y lo tenemos incorporado. Cuando esa norma la hemos incorporado a nuestro derecho, yo me he encontrado con un expediente que había cumplido prácticamente todos los trámites, y que esas disposiciones adicionales me obligaban ya a darle una solución. El procedimiento ha cambiado, pero además es que la parte sustantiva a la hora de resolver este tipo de autorizaciones, este grupo la cumplía completamente. Y lo que aquí aplicamos es lo que Bruselas, lo que la Comisión indicó, y lo que el derecho español, lo que el Gobierno de España incorporó a la ley de comercio, que es lo que hemos trasladado nosotros. Luego, yo con mucho gusto tuve que resolver favorablemente esta instalación. José Luis, por favor. En cualquier caso, esta liberalización puede hacer que lleguen a nuestra región grupos internacionales, más grupos internacionales, y por lo tanto que quede diluida pues la presencia, pues por ejemplo, de nuestro grupo de distribución regional donde están las cajas, el Árbol. No sé si usted cuenta con esto o si le preocupa. Lo que el Gobierno puede hacer es poner puertas al campo. No las podemos poner porque el derecho está para cumplirse. Lo que nuestra distribución comercial, un grupo que es fuerte en el ámbito nacional y que mi opinión es que tiene que seguir creciendo, lo que tiene que hacer es esto, es competir, crecer, tener más masa crítica para ser un grupo que ajuste, que abarate costes y que al final adquiera una dimensión que le haga tan competitivo como cualquiera de los que usted puede tener presente cuando me hacía la pregunta. Yo creo que la competencia son reglas del juego, primero, que hay que respetar, y en segundo lugar, que también a los proyectos empresariales les obliga a ser más competitivos. Y no me cabe ninguna duda, porque lo conozco bien y conozco bien al equipo gestor del Árbol, de que están en esa estrategia, que están en esa dirección, y que evidentemente debemos trabajar todos para que cada día sean más grandes, y no solamente estén en Castilla y León, sino estén por toda España, incluso que se abriera en el ámbito europeo, ¿no? Junto a IKEA está definido, perdón un segundo, un gran hipermercado, precisamente lo que es la dotación de IKEA. Yo no sé si está definida ya la marca que vaya ahí, si esa marca la propone IKEA. No, IKEA lo que tiene son la tienda conocida tradicionalmente, la tienda esta azul, y va insertada en un mall que está abierto a los propios comercio de la región, de los lugares más próximos, a los propios comerciantes. Es una especie de gran edificio,
y luego tiene unos espacios para medianas. Nosotros en estos momentos no tenemos las decisiones de los grupos que ahí se van instalando, que son las negociaciones que estarán ahora desarrollando los gestores de IKEA. Sí, un poco el decreto ley o la transposición de la directiva de servicios lo que viene es a liberalizar un poco varios sectores, entre ellos el comercio. Se eliminan trabas, si se quiere, a la instalación de grandes superficies. Hay otra pata respecto al comercio que en algunas comunidades se analiza, se ve, se toman decisiones, que es precisamente los horarios comerciales, la apertura de domingos y demás. En la Castilla y León se adopta por una decisión intermedia desde hace varios años. Madrid, una comunidad vecina, prácticamente lo tiene liberalizado. Yo no sé si es momento también de abrir ese debate o esa reflexión, y en todo caso, porque además el partido que sustenta a la Junta, el Partido Popular, sí que en algunos momentos se ha pronunciado en esa dirección. Yo no sé si es momento de abrir ese debate y en todo caso, bueno, ¿cuál es la reflexión personal del vicepresidente? Bien, respecto a la liberalización de la norma para autorizar estas instalaciones, estamos, insisto, lo que se ha traspuesto al derecho de la comunidad autónoma en Castilla y León es copia casi literal de lo que ha recogido el Estado español y es la política europea, y estamos en Europa para las cosas que nos parecen bien y las que nos parecen menos bien, y esta era una asignatura pendiente, la de la transposición de la directiva de servicios, y por lo tanto creo que con toda normalidad pues se ha instalado, y es verdad que va a facilitar o va a evitar trabas a la instalación de este tipo de equipamientos comerciales, porque los criterios económicos son los que están suspendidos, están prohibidos, y en consecuencia quedan una serie de criterios de ordenación del territorio, urbanísticos, de protección del patrimonio o medioambientales. Respecto a los horarios, hemos avanzado mucho en la región, en la interlocución con el sector. Yo creo que ha habido un gran avance en los últimos años, en los 2 últimos años, y nos viene, nosotros que lo tenemos que autorizar a la Junta de Castilla y León, nos viene muy consensuado. Antes había grandes diferencias entre las propuestas de los equipamientos comerciales grandes, de los grandes almacenes, de los grandes supermercados, y el pequeño, el comercio tradicional, incluso de las instituciones como cámaras de comercio, organizaciones empresariales o agentes sociales y económicos. Son un poco los 4 grupos que debaten sobre estas cuestiones desde sus distintas representaciones, y que nos era muy difícil casar una propuesta. Es decir, éramos la administración la que teníamos al final que decidir, escuchando a todos, cuál era la propuesta. Nos viene hecho hoy, nos viene propuesto, y ese es el gran avance. Tanto la apertura de festivos, horarios y más, nos viene prácticamente hecho, nos viene consensuado, trabajado por ellos. Es decir, el sector tiene un diálogo muy fluido y llega a acuerdos muy razonables. Antes se hacían cosas tan curiosas como buscar días festivos para que no se vendiera, y para abrir precisamente los días, ¿no? Era un debate, y lo digo con simpatía, pues curioso, ¿no? Hoy eso ha desaparecido. Todos quieren que se vendan y las estrategias son compartidas, y creo que el debate pues y el diálogo está facilitando mucho ese tipo de decisiones. ¿Hacia dónde irá la reforma a la ley de comercio que también está estudiando su departamento? ¿Qué ejes podríamos...? Más que la reforma, creo que se refiere a un poco la estrategia que nos hemos convenido para apoyo al comercio tradicional. Pues yo desearía que saliera un poco de los cánones tradicionales, ¿no?, del apoyo a la formación, que también se continuará prestando. Yo creo que hay estrategias distintas. El comercio tradicional se ha modernizado, se está especializando, se ha preparado en la gestión y en lo que es el negocio mucho. Las ciudades y nuestros pueblos han creado zonas urbanas en las que se facilita el comercio, y creo que los centros, las calles peatonales se han embellecido, se han creado, y al final lo que es este tipo de formatos comerciales dispone de una infraestructura y unos medios importantes, los aparcamientos que han creado las propias ciudades y tal. En estos años de gran economía en España prácticamente se han transformado todas las ciudades, ¿no? Y ahí hay una base importante. A partir de ahí, yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación... ¿Qué problema tiene un comercio? Un comercio tiene que comprar
son comercios pequeños, pues a la hora de comprar, a la hora de establecer una fidelización, una relación con los clientes, pues es muy complicado porque no tiene muchos medios, ¿no? Y en definitiva tienen que ir a compartir plataformas, tienen que ir a compartir estrategias comunes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que venimos trabajando y hay que seguir insistiendo y no desistir de esos proyectos, porque son los que les van a permitir bueno, pues tener centrales de compra, tener centrales de proximidad con sus clientes, hacer muchas ofertas, tener una comunicación permanente con el cliente, especializarse mucho. Es decir, hay que productos muy especializados que son los que los grandes a veces no atienden, ¿no? En fin, yo creo que hay que buscar con imaginación y creatividad, y sobre todo con las personas que están muy entendidas en estos temas, fórmulas que nos permitan a las administraciones apoyarles para ayudarle al comercio, porque el comercio pequeño, por su dimensión, necesita de un apoyo, ¿no? Y el Gobierno de Castilla y León está dispuesto a dárselo. Ha surgido precisamente para ese pequeño comercio dos tipos de competencia posiblemente dura en los últimos años. Por una parte, una cierta competencia interna que cada vez abren más horas, comercios que cada vez están y establecimientos que cada vez abren más horas dentro de la comunidad autónoma con un horario más ampliado, y por otra parte, como decía Luis Miguel, una competencia fuerte, muy dura, en este caso desde Madrid, con una oferta comercial mucho más importante que la de Castilla y León, que tiene prácticamente abierta las 24 horas del día. ¿Hay modo de competir con eso? Pues tiene que haberlo. El comercio de Castilla y León era un comercio que siempre ha disfrutado de un gran prestigio y yo creo que era muy conocido, ¿no? Muchas de nuestras provincias han sido siempre tradicionalmente muy comerciales, ¿no? Yo creo que ahí está la competencia y ahí el propio sector es el que nos tiene que decir, y yo creo que estas situaciones son las que les llevan a avanzar en estos consensos. Hay que abrir el comercio, hay que abrirle también en estos días donde más afluencia de visitantes, de turistas. Es decir, hay que ir cambiando un poco y acomodándose a las costumbres, a los hábitos, en los momentos donde ellos pues pueden facturar más, ¿no? Yo creo que esto en poco tiempo pues veremos los cambios, y es verdad que es un sector que en un comercio puede haber a lo mejor 2 o 3 trabajadores y tienen un trabajo intenso en reponer el producto, en llevar la gestión, el estar muy pendiente de lo que el mercado está moviendo. Es decir, eso no es lo mismo hacer los grandes almacenes que tienen grandes diseñadores, que tienen personas planificando y previendo todo esto, que no pequeñas estructuras comerciales que les resulta muy difícil, ¿no? La gestión, el inventario. Es decir, hay que ser conscientes de los problemas que tienen, pero yo estoy convencido que son muy profesionales, que pueden competir y que Madrid es un gran mercado para todo. Es la comunidad y la capital de España donde la actividad económica es más intensa, más fuerte, tiene un crecimiento extraordinario, incluso en los momentos ahora de crisis tiene una actividad que es realmente elogiable, ¿no? Pero eso tiene que ser una oportunidad también para nosotros, ¿no? Tenemos ahí 5,5 millones de personas que podemos hacerles atractivas venir a Castilla y León. Ya vienen al turismo, también habrá que traerles para que compren en nuestros comercios. Bien, más cuestiones, vamos a seguir dando pasos. Hace apenas unas semanas usted anunciaba precisamente en una entrevista concedida a la agencia de noticias ICAL, hablaba de esa posibilidad de generar, de crear, de construir, de trabajar en el camino de un Silicon Valley del coche eléctrico, utilizaba esta expresión. Algo que de alguna manera el otro día, no voy a decir que se escenificase, pero que sí que se sustanció en la reunión que mantuvo el presidente de la Junta de Castilla y León con el director general mundial de Renault, de Patrick Pelata. Pero, ¿cómo se puede ir trabajando en esa dirección? ¿Qué pasos se pueden ir dando ya? ¿Qué va a hacer la Junta de Castilla y León en ese camino? Bueno, se ha producido ahí un cambio importante en las decisiones industriales de estas grandes compañías en el mundo, que han optado por un nuevo producto, el vehículo eléctrico. Tecnológicamente está muy logrado y lo van a comercializar, lo van a producir para comercializarlo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Trabajando con Renault, que va a ser el primer fabricante de vehículos que en serie va a producir en España este tipo de nuevos productos. Estamos trabajando con Renault, con la red de proveedores que Renault puede contratar para fabricar este tipo de productos. Estamos trabajando con Renault
como ya conocen, porque así nos lo han ofrecido, sobre crear un parque empresarial próximo a sus instalaciones industriales para reducir costes en cuanto, sobre todo, a la operativa logística. Estamos trabajando con ellos, en contacto ya con los proveedores, el listado que nos han dado de proveedores, más de 30 fabricantes mundiales, para convencerles de sus inversiones en nuestra comunidad autónoma, especializándose en este producto. Estamos trabajando con nuestros centros tecnológicos, con la universidad, para tratar de generar en torno a estas nuevas tecnologías pues unas posibilidades empresariales y oportunidades de negocio, ¿no? Bueno, yo estoy relativamente contento sobre cómo está organizado el trabajo. Estamos, yo creo que desde hace ya muchos meses, en la dirección adecuada, y es un sector muy competitivo, no solamente por la innovación y la tecnología, sino porque tiene una competencia tremenda. Ha sufrido mucho también, está sufriendo la crisis, vamos a ver cómo evoluciona este año, pero yo creo que se está configurando en torno a la automoción nuevas oportunidades de negocio, que a lo mejor en unas perdemos, pero en otras podemos ganar, ¿no?, en competitividad, y en consecuencia ahora hay que estar muy atento y muy pendiente de todos estos movimientos. Pero hay una estrategia muy clara para que esto sea una realidad en cuanto al producto eléctrico. Y luego decir también que ya este año tenemos que desarrollar lo que es la infraestructura en las ciudades para que, lógicamente, el vehículo se pueda comercializar, ¿no? En el 2011 saldrán de la factoría de Valladolid de Renault vehículos que hay que vender, pero claro, hay que poderles enchufar para recargar las baterías, y en consecuencia esta infraestructura tiene que estar instalada. 3 minutos y 3 preguntas sobre automoción. Pues yo le diría que hay que estar rápidos, y la Junta de Andalucía parece que ha sido, y Barcelona de momento, más rápidas con Renault y con Nissan que Castilla y León, porque ya tienen firmados 2 acuerdos, y los coches eléctricos se van a aprobar, pero en el parque tecnológico, pero no de Valladolid ni de Bodecillo, sino en el de Málaga. ¿Han sido más rápidos que nosotros? Yo creo que no, sinceramente, porque mire, nosotros estamos trabajando sobre la cuestión de fondo. Nosotros los acuerdos, los convenios con Renault trabajamos todos los días, y no necesitamos firmar el acuerdo, que lo podemos firmar cuando queramos. Estamos trabajando sobre cosas concretas para que Castilla y León disponga, en torno a este vehículo nuevo, de más empresas proveedoras, de más tecnología, y ya tenemos a uno de nuestros centros en contacto con el Tecnocentre en Fontainebleau, en Francia, para establecer la colaboración, y estamos con las empresas de Castilla y León trabajando. Yo sinceramente respeto y me parece muy positivo lo que haga Andalucía y Cataluña, pero donde se van a fabricar los coches aquí en el 2011, por primera vez en España, va a ser aquí y no en Barcelona ni en Andalucía. Y entre otras cosas, respecto a Renault, en Andalucía se fabrican cajas de cambio. Estos vehículos no llevan cajas de cambio. Conviene aclararlo. Por tanto, yo creo que todas las ciudades españolas, todas las comunidades autónomas, tienen que desarrollar el coche eléctrico, porque mal iría a Renault en Castilla y León si no hay infraestructura y desarrollos para que el coche eléctrico se pueda consumir, se pueda comprar, ¿no? Luego, el proyecto de España, el que lo tiene que liderar es el Gobierno de España. El Ministerio de Industria, que sé que está trabajando en esto, esta misma semana, el lunes, el director general de Industria de la Junta de Castilla y León ha estado ayer participando en la reunión en el Ministerio. Y es que tenemos que desarrollar todas las comunidades autónomas al tiempo. Ahora, aparecerán en los medios de comunicación noticias de estas muy positivas. Ahora es el momento para trabajar internamente y para preparar unas buenas bases, y para contactar con los proveedores y saber qué necesitan para instalarse en Castilla y León y para ser competitivos. Y hay que preparar la logística de esta región también, sí, para todo el sector. Ha hablado de reuniones con 30 proveedores, un poco preparando eso. No sé si tenemos ya algún resultado concreto. Yo sé que por la tradicional discreción no me va a decir si tal o cual, pero ¿hay resultados concretos? ¿Podemos decir que habrá empresas que se instalen? No le quepa, estoy absolutamente convencido. Si me preguntan ¿el convencimiento es fruto de su convencimiento, bueno, o de a las reuniones concretas? Recuerdo el parque tecnológico no muy a 2 o 3 kilómetros del lugar donde se puede instalar todo esto, y algunos pensaban que allí no se instalaba la empresa. Yo ahora ya he perdido la cuenta, ¿entiende? Ya no, antes estaba pendiente porque tenía que captar de una en una. Ahora ya, no sé, lo desconozco, tiene una evolución normal. Esto es algo parecido. Yo creo que lo importante es que hagamos, y en eso estamos trabajando, ofertas adecuadas para que sean atractivas y competitivas a estos grupos industriales, que algunos ya están instalados en la región y que a lo mejor pues
para el coche, para los vehículos nuevos eléctricos, pues montan otras plantas. Yo estoy convencido que aquí se produce un cambio. Es una decisión mundial. Todos los fabricantes en los últimos certámenes en Detroit ya presentan sus vehículos eléctricos. España está trabajando en la infraestructura y España está trabajando en hacer atractiva para el futuro la compra de estos vehículos. Va a activar la demanda del Gobierno de España y vamos a colaborar las comunidades autónomas. Y esta región, que va a ser pionera porque es la primera, aquí sí que se va a fabricar un coche eléctrico y tiene calendario, dispondrá luego de una red de proveedores, porque lo va a tener, porque ya hay un fabricante, los proveedores se instalan al lado del fabricante, y por lo tanto lo vamos a tener. Y además está colaborando muy estrechamente la propia empresa Renault, facilitándonos la información, y nos va a ayudar, está trabajando para que esto sea una realidad. Y don Patri Pelata, el máximo responsable en el mundo de esta compañía en la parte industrial, bueno, creo que ha dado signos claros de que en España Renault fabricará en Castilla y León sus productos eléctricos, y creo que esto ya no tiene duda, ¿no? Un minuto para José Luis y para la pregunta, vicepresidente. Sí, yo no sé si a Renault se le permite todo por todas estas concesiones que supuestamente hace, ¿no?, de trabajo en la comunidad, pero me gustaría saber si expedientes de regulación que presentan subcontratas de Renault, es el caso de Acciona, en el caso de 100 y pico trabajadores que llevan la limpieza, si la administración regional ahí va a ser un poquitín dura con Renault en estas cosas, porque detrás de todo eso, claro, al final no es Renault, pero es una subcontrata de Renault y el trabajo lo va a hacer gente de Renault. Luego ahí hay puestos de trabajo que desaparecen. A Renault no se le permite todo, entre otras cosas porque Renault tampoco aspira, ni creo que entra en sus objetivos aspirar a hacer cualquier cosa y de cualquier manera, ¿no? Hay que ser conscientes de cómo está la situación ahora, y a nadie nos gusta esa situación a la que usted se refiere, que la conozco perfectamente, ¿no? En el ámbito de mis responsabilidades también está el empleo, están las relaciones laborales, y ejercemos las competencias en estas materias, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de aproximar, y eso es una negociación que se tiene que resolver, y vamos a tratar de que se resuelva de la mejor manera posible. Pero mire, hay que avanzar, y con todo el respeto a ese problema, es un problema muy concreto, muy particular, pero de esos tengo en Castilla unos cuantos, todos los días, porque vivimos una crisis económica muy dura empresarialmente. Y lo hablaba con el ministro de Trabajo esta mañana. Los ajustes que se han hecho en las plantillas en el pasado año y en el anterior han sido ajustes, sí, que se han hecho, y han sido ajustes dentro de los expedientes de suspensión y tal. Me preocupa que desde enero los ajustes puedan venir por vía de extinción de los contratos. Este año va a ser muy duro. Este es un caso de extinción. Pero hay más. Lo que a mí me preocupa es que conozco más casos, ¿no? Y eso indica que la economía está muy parada, y tampoco, yo sin ponerme a favor de unos ni otros, porque creo que son posiciones muy respetables las dos y no lo debo de hacer, pero realmente tampoco a las empresas las podemos estrangular, porque empresa que cierra, empresa que no abre. Siempre hemos trabajado en una estrategia de intentar mantener la actividad de todas las empresas, desde hace muchos años, dentro del diálogo social y con mucho consenso. Pero los momentos que vivimos, se nos va a tocar vivir, yo se lo decía esta mañana al ministro, les veo con preocupación, porque los expedientes que se registran hoy vienen ya con propuestas de extinción, cosa que no sucedía antes. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, como de costumbre para la publicidad, apenas 2 minutos, regresamos para cerrar este espacio abierto con el vicepresidente económico de la Junta.